Les damos la bienvenida a Cinema 14 en Grande, el espacio semanal de Canal 14 en donde hablamos de lo mejor del séptimo arte en México y a nivel mundial. A propósito del ciclo Cine y Fútbol, una mirada diferente, presentado durante junio en la Cineteca Nacional, hoy hablaremos de Atlético San Pancho, clásico moderno dirigido por Gustavo Loza. Y también sobre El 5 de Talleres, película argentina de Adrián Viñez, que trata de un jugador que al final de su carrera deberá descubrir quién es después del fútbol. También estará con nosotros Adrianely Hernández, periodista deportiva y autora del texto Ellas cuentan su historia del programa mensual de Cineteca, para hablarnos más sobre el cine que recupera el legado del fútbol femenil y de sus pioneras. Y dentro de los estrenos recientes revisamos Romería, la película más reciente de la cineasta catalana Carla Simón, sobre una joven que emprende un viaje emocional para conocer a sus padres fallecidos. Y finalmente nos adentraremos en Magallanes, ambiciosa película histórica de Lav Díaz, protagonizada por Gael García Bernal, que revisa la figura del conquistador portugués para poner en jaque a la figura del gran explorador. Mucho cine de conquistas en la cancha y fuera de ella, aquí en Cinema 14 en Grande. No se vayan. ¿Qué es lo que permite que una historia sobre fútbol se gane el corazón de la audiencia? Atlético San Pancho, película de 2001 dirigida por Gustavo Loza, encontró la fórmula ideal para convertirse en un clásico moderno del cine mexicano deportivo y familiar. ¡Vamos, San Pancho! Paquetín, paquetón, el equipo campeón. Las porristas traen ¡Falta! pompón. Lleno total de la banda que rifa. Hasta la jefe del jefe de la FIFA. Aquí en el Coloso, la cancha ya lo ancho. Pitamos San Y de Pancho. un vestidor con extraño olor a caca. Sale por delante la mascota, una vaca. En Atlético San Pancho hay una premisa de sueños, inocencia y superación que es bastante irresistible. Un grupo de niños del ficticio pueblo de San Francisco del Monte sueña con formar un equipo de fútbol capaz de competir en un torneo nacional de fútbol infantil. Sin dinero ni experiencia, la misión podría parecer imposible. Pero afortunadamente contarán con la ayuda de Don Pepe, un veterano conserje interpretado por Héctor Suárez, y de Alberto, el figura Estrada, un exjugador profesional que ha regresado a su casa en el pueblo, encarnado por Plutarco Asa. Así, juntos comienzan una aventura que los llevará mucho más lejos de lo que imaginaban, al mismísimo Estadio Azteca para un emocionante partido final. ¿Lograrán superar las adversidades y devolverle su prestigio al pueblo? Atlético San Pancho sigue la estructura clásica del cine deportivo más popular. Un grupo de jóvenes improbables lucha por alcanzar una meta en apariencia inalcanzable. Pero el secreto que la convirtió en un clásico moderno mexicano es que en el fondo la historia no va en realidad de fútbol. Con un elenco que también incluye a Lumi Cavazos y a Giovanni Florido liderando el talento infantil, se trata de una historia sobre identidad y sobre los sueños que trascienden nuestras circunstancias. A medida que el equipo avanza en el torneo, los niños deben enfrentar obstáculos que van más allá de la cancha. Las diferencias sociales, la falta de oportunidades y la sensación de que los grandes escenarios parecen reservados solo para quienes nacieron con más privilegios. Filmada en Real del Monte, Hidalgo, el estado en donde se jugó fútbol por primera vez en México, Atlético San Pancho recupera el espíritu colectivo del juego. Comedia, sueños y sobre todo identidad y pertenencia se funden en una película que ha logrado unir a dos grupos en apariencia distantes, cinéfilos y aficionados del fútbol. Que viven la intensidad del fútbol. ¡Aplasten a los insectos! ¡Aplasten! Ahí vemos cómo platica Toño, que es el gran líder del Atlético San Pancho. ¡Triangulando! ¡Triangulando! ¡Sí, triangula! ¡Viene! Aro en el saque de banda, tocando cortito para el Capi Tafoya, que viene conduciendo Bello. Sigue el Capi, manejando su balón. El Capi la toca. Trazo hacia el frente, vean la tijera del Pelé Sánchez, la mide, la prende. ¡Gol! Del Atlético San Pancho. 3-1, 4 minutos del segundo tiempo. Atlético San Pancho se acerca.
En el ciclo de la Cineteca Nacional, Cine y Fútbol, una mirada diferente, varios documentales recuperan la historia de las mujeres pioneras de este deporte en México y en otros países. Trabajos de México como Tan cerca de las nubes, de Argentina como México 71 y de Brasil como Las primeras de Adriana Yáñez se suman a una oleada de historias que en la última década hacen homenaje a la historia del fútbol femenil. Y para hablar más de esta historia y de su lucha contra el olvido, está con nosotros Adrianely Hernández Vega, periodista deportiva, investigadora y autora del artículo Ellas cuentan su historia con el fútbol, publicado en el programa mensual de junio de Cineteca Nacional. Adrianely, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Muchas gracias a ustedes por el espacio y por este interés en abrirle también esta posibilidad de hablar de fútbol femenil y cine. Sí, este es un punto de encuentro justo de fiebre futbolera y cinefilia. Y en este espacio en donde están convergiendo ambos, te quería preguntar, ¿qué reflexiones te despierta la curaduría de este ciclo? ¿Qué reflexiones y opiniones te detonó cuando la viste? Bueno, de entrada el hecho de hacer énfasis en que este evento que hoy estamos viviendo en nuestro país, par de países más, pues va más allá del tema de la cancha. Por supuesto que tiene un impacto a nivel social, a nivel cultural, a nivel, en este caso, incluso político. Entonces creo que el hecho de retomar estas historias, ya comentabas hace unos instantes, tanto de la rama varonil como de la rama femenil, pues nos llevan a la reflexión de que el fútbol es una actividad que incluye a todos los estratos sociales, a hombres y mujeres, y que en él van enmarcadas también muchas luchas, las de las mujeres en específico, con sus matices pertinentes, por supuesto. Claro, uno de los aspectos que a mí me llamó más la atención cuando vi Tan cerca de las nubes, por mencionar uno de estos documentales mexicana sobre las mexicanas en este mundial, el primer mundial femenil a inicios de los años 70, fue ese material de archivo que yo no había visto, ¿no? O sea, como que hay estos partidos, estos extractos, que a mí me sorprendió mucho. Y bueno, te quería preguntar, ¿cuál crees que ha sido el papel de los medios de comunicación, esa relación un poco de estira y afloja que han tenido con el fútbol femenil? Porque en ese documental vemos cómo no solo ellas, las argentinas, ¿no? O sea, sí estuvieron en las portadas de los periódicos, sí fueron los noticiarios, sí, pero de pronto hay un silencio, ¿no? También pasado esa copa, ¿no? Entonces, ¿cómo describirías esta relación con el audiovisual o las pantallas que ha tenido el fútbol femenil de ese momento tan importante en la historia del deporte hasta hoy? Claro, pues es fundamental porque tú lo precisabas muy bien. Hace unos instantes partimos del olvido en el que vivieron estas elecciones, en específico, la mexicana, que es la protagonista de Tan cerca de las nubes, de Cañive. Entonces, pues ese olvido que estuvo en la prensa, en la radio, en la televisión, después también en el internet, pues al final ha sido un poco menguado. Entonces nos deja ver que los medios de comunicación, en este caso el lenguaje audiovisual, pues permiten que posteriormente seamos testigos, en este caso, de la lucha de las mujeres por apropiarse de las canchas. Y es interesante que en realidad hace 50 años ya había interés de la televisión por llevarlas a las pantallas de la gente, y había mucho interés por parte de la afición. De ahí es que haya una duda o una pregunta de por qué es que nuestro fútbol femenil pues se estancó durante unos 20, 30 años, a diferencia de otros países. Uh-huh. Claro, y desde tu conocimiento como investigadora, ¿a qué se debió un poco ese estancamiento? Bueno, reitero, si nos vamos a esas décadas, la década de los 60 y de los años 70, donde podías ver los partidos en el Canal 8, tenían actividades con grandes conductores de la época, incluso con figuras, actrices de la época, y después se muere ese boom. Hay muchas teorías que nos hablan de un temor por parte de la rama varonil, por parte de las instituciones, que empezó a haber cierto temor porque la audiencia se dividiera. Es decir, que la rama femenil tuviera tanto interés que la rama varonil. O sea, tuvieron miedo de que el negocio comenzara a irse también del lado de las mujeres. Eso es lo que platican las mismas jugadoras, eso es lo que se infiere. Fíjate que no solo en México, sino también en Inglaterra. Entonces,
la teoría apunta a eso, a que había cierto temor porque el fútbol femenil le robara reflectores al varonil, cuando la idea, yo creo que la utopía que hoy pensamos es que la afición puede simplemente consumir fútbol sin ponerle algún sexo o género al mismo. Totalmente. Algo que vemos, hablando de estas adversidades, algo que vemos en estos documentales, en estas distintas películas, y tú en tu artículo mencionas además otras que no estuvieron en el ciclo, que vale la pena leer el artículo también por eso, y por tus ideas muy atinadas, es que las adversidades tienden a ser similares, ¿no? Que como la violencia machista no conoce idioma, ¿no? Pero te quería preguntar, ¿hay algunas particularidades o diferencias en cómo diferentes países han lidiado con estas adversidades, por ejemplo, en específico en México? ¿Notas algunas particularidades en la forma en que pues lidiaron con pues estas estructuras, ¿no?, machistas de las que también hablas? Pues sin duda va de la mano con movimientos sociales. O sea, hablando del movimiento feminista, por supuesto, no es coincidencia que sean los años 60 y los años 70 cuando las mujeres hayan regresado a las canchas, debido también al ímpetu de la ola feminista de ese momento, ¿no? Con la liberación sexual, con el uso de la píldora, con todos estos movimientos de mujeres en todo el mundo, pues por supuesto que eso impulsó para que tuvieran más libertad de apropiarse de otros espacios. ¿Por qué México se quedó un poco estancado? Porque al final de cuentas, si lo vemos con la lucha feminista, pues sí estamos un poco atrás de lo que han logrado en otros países, ¿no? A niveles contractuales, a nivel de derechos laborales. Entonces creo que va de la mano en ese sentido. México, por ejemplo, la selección femenil del 71 goleó a Inglaterra. Hoy, en el 2026, eso no sería posible. Inglaterra dio un salto enorme, justo porque va de la mano con la lucha social y con los avances que tuvieron las mujeres inglesas en todos los ámbitos, y eso se reflejó en el deporte. Mientras que en México, por estas cuestiones del pensamiento machista, patriarcal y demás, hemos ido avanzando. Hoy nuestra liga es poderosísima, pero nos hemos tardado mucho más tiempo. Entonces, ¿qué otras conquistas están en espera, ¿no?, de ser ganadas tanto en la cancha como en la pantalla? Yo creo que el hecho también de contar otras historias. Sin duda es importantísimo esto que estamos revisando, por ejemplo, en los documentales de este ciclo en la Cineteca, ¿no? Esta historia de las mundialistas del 71 olvidada, todos los obstáculos de las argentinas en Copa 71. También contar las historias poderosas en lo positivo del fútbol femenil me parece que es algo que tiene que ir abundando ya en el caso del audiovisual, en el caso de las pantallas. Poco a poco vamos hacia eso. Y en el caso fuera de la pantalla, pues por supuesto el tema de Katia García, el hecho de ser una mujer siendo la líder o quien imparte justicia en un espacio donde va a haber 22 hombres, pues yo creo que eso es fundamental. Y también tenemos el tema de las cuotas de género en el caso de las direcciones técnicas, ya establecido por la FIFA. Dice que las selecciones femeniles, los equipos femeniles deben tener a mujeres en sus cuerpos técnicos. Entonces, creo que esos son los espacios que ahorita ya están ahí apuntándose a que deben ser ocupados por las mujeres que tengan la preparación, obviamente para poder estar en esos papeles. Y estaremos muy pendientes también de esa evolución de narrativas de la que hablas. Oye, antes de liberarte, compártenos aquí en este bonito punto de encuentro entre afición y cinefilia, compártenos tus películas o series favoritas desde el punto de vista para alguien que quiera adentrarse en la historia del fútbol femenil, ¿no?, que quiera entrarle más desde la pantalla a este tema. Bueno, está la mencionada en el artículo Tan cerca de las nubes, porque me parece que es muy nostálgica la historia, que cómo la retoma Manuel Cañive, yo creo que es fundamental para que conozcan a las mundialistas. Y Copa 71 a mí me gustó muchísimo porque le da tintes mucho más de un enfoque global. Hay ahí versiones de las jugadoras danesas, de las jugadoras inglesas, de las italianas. Me parece que nos da un contexto muy, muy global de lo ocurrido. Y a mí me encanta esta película, que ya es ficción, ya no es documental, que se llama Hoy partido a las 3, ahorita se me fue el nombre de la directora, pero la encuentran en el artículo. Es argentina la película, y me parece que para quienes, hombres o mujeres, que hemos jugado en el llano, es un clásico del fútbol llanero. Adrianely, muchas gracias, ha sido un placer hablar contigo, gracias por estar aquí.
Gracias a ustedes y sigamos hablando de más cine y fútbol. Exactamente. Nosotros vamos a un breve corte y regresamos aquí en Cinema 14 en grande. No se vayan. Cinema 14. Continuamos. Cinema 14. Regresamos. Ya estamos de regreso en Cinema 14 en grande con otra película del ciclo Cine y Fútbol, una mirada diferente, presentado en la Cineteca Nacional. ¿Qué ocurre cuando aquello que ha definido toda tu vida llega a su fin? Para muchos deportistas, el verdadero desafío no está en ganar un campeonato, sino en descubrir quiénes son cuando han dejado de jugar. En la película argentina El 5 de Talleres, el director Adrián Viñés aborda esa pregunta con sensibilidad, alejándose de las épicas deportivas para concentrarse en algo mucho más cotidiano, el desconcierto que produce empezar de nuevo. ¡Afa y la concha de tu madre! ¡Ey, Patón! Un poco de pila, viejo, que así le regalamos los puntos a los contrarios. ¿Qué dijiste? Patón. ¿Qué dijiste? No. Dale, gordo estúpido, vení y decime lo que yo tan cojudo. Ya está. Pues el gordo puto te está echando las pelotas. Y bueno, no vas a hacer caso a lo que te dice cualquier pajero, dale. Me parece que a fin de año me retiro. No, a ver, Sergio tiene algo para decirles. Que me voy a anotar y voy a terminar la secundaria. ¿Por qué no querés que se entere nadie, boludo? Pues si me arrepiento. La película sigue a Patón Bonaciole, capitán y mediocampista del Club Atlético Talleres en el conurbano bonaerense. A sus 35 años y después de dedicarle toda su vida al club, Patón está muy lejos de ser una joven promesa. Una expulsión durante un partido lo obliga a aceptar algo que ha intentado evitar durante mucho tiempo. Su carrera como futbolista está llegando a su fin. Ahora, sin fama ni fortuna acumulada, se enfrenta a una pregunta aterradora. ¿Qué viene después? Interpretado por Esteban Lamote, el protagonista de esta historia atravesará por una crisis que va mucho más allá del deporte. Las dudas sobre el trabajo, el futuro y la identidad se acumulan. ¿Cómo soltar todo un universo de rutinas, comunidad y ambición? Afortunadamente, Patón no está solo. A su lado está su esposa Ale, interpretada por Julieta Silverberg, quien intentará acompañarlo en este proceso lleno de incertidumbres. Aunque el fútbol es el punto de partida, El 5 de Talleres es una historia sobre matrimonio y sobre las pequeñas negociaciones cotidianas que les permiten a dos personas sostenerse cuando el mundo se tambalea. Pero el cineasta evita los grandes acentos dramáticos. Está más interesado en mostrar cómo los personajes se enfrentan los problemas desde la benevolencia, improvisando, equivocándose y tratando de encontrar soluciones posibles. Presentada en el Festival de Venecia de 2014, El 5 de Talleres es también una historia sobre comunidad y sobre las redes que nos apoyan cuando hemos perdido el norte, sin que eso signifique presentar una visión idealizada del barrio. Existen conflictos, frustraciones y silencios. Pero también hay afecto y la esperanza que suele acompañar a las segundas oportunidades. Poner un pago. Si tenés un poco de cabeza, pensalo. Te lo digo de vuelta por la duda. Bueno, pensalo. viste, no soy tu maestra, yo ni la forra de tu mamá. Soy tu mujer, nene. Si no te pones vos las pilas, no me las voy a poner yo. Vamos, hoy quiero ganarlo. Y en los estrenos recientes ya está en salas mexicanas Romería, la más reciente película de la cineasta catalana Carla Simón y una de las imperdibles del cine internacional. Marina, bienvenida, por fin. Ahí vivían mis padres, ¿no? En ese edificio alto. ¿Estuviste investigando? Sí. Madre mía, la misma constitución que tu madre. Qué calcomanía. ¿Por qué has tardado tanto en venir a visitarnos? Bé, molt simpàtics. N'hi ha una mica guapo. Yo siempre me imaginé que aquí es donde escondían a tu padre. ¿Qué? Carla Simón eligió de título una palabra que en español usamos para nombrar a las travesías que se hacen por devoción. Y eso es justo lo que hace su protagonista, Marina, interpretada por Yusia García, una estudiante de cine de 18 años que decide realizar un viaje a una ciudad costera de Galicia para conocer a la familia de su padre biológico.
En un inicio, el motivo del viaje parece ser burocrático. Necesita certificar legalmente su vínculo familiar para solicitar una beca. Adoptada desde muy pequeña, Marina tiene recuerdos borrosos de sus padres, ambos fallecidos y con un pasado vago y fragmentado. Pero pronto su peregrinación adquiere otra dimensión. Armada con su cámara en mano, está dispuesta a exhumar el pasado. ¿Qué ocurre cuando gran parte de esa historia ha sido borrada y es necesario reconstruirla? Marina se encuentra con unos familiares que prefieren mantener la vida de sus padres, fallecidos a causa del SIDA, sumidos en el silencio y el tabú. Su presencia, por tanto, resulta incómoda, porque presenta una interrogante que nadie quiere reconocer. La búsqueda la enfrentará a secretos familiares, versiones contradictorias del pasado y heridas que nunca terminaron de cerrar. Pero en lugar de quedarse en la nostalgia, uno de los aspectos más interesantes de Romería es que convierte a la memoria en un territorio de disputa. Marina no solo investiga, cuestiona, confronta, recupera las palabras del diario de su madre, registra con su cámara e incluso imagina aquello que nunca sucedió. Aquí el pasado no es algo fijo, ni una añoranza estéril, sino un terreno en constante construcción. Marina interactúa con él y la cineasta Carla Simón la acompaña. Se aleja del realismo y permite la mezcla de fantasía, recuerdos y testimonios. Distintos formatos de imagen refuerzan el discurso. Fotografía limpia para el presente, texturas analógicas para las evocaciones y el pietaje registrado por la misma Marina. Así, junto con Verano 1993 de 2017 y la lavadísima Alcarrás de 2022, Romería cierra con broche de oro una trilogía autobiográfica en la que Carla Simón reclama su derecho a tejer su propia memoria. Y otro de los estrenos más esperados del verano es Magallanes, película histórica del director filipino Lav Díaz, en donde el actor mexicano Gael García Bernal da vida al conquistador portugués Fernando de Magallanes. Será hasta darnos as provas de que há outra maneira de chegar nas Ilhas das Especiarias. A Fury é o Espírito Santo. As tuas águas serenas são vastas e as mais cruéis. Nós descobrimos uma nova passagem. Presentada y recibida con mucho entusiasmo en el pasado Festival de Cannes, la película hace una revisión del mito del navegante portugués, considerado pionero de la circunnavegación y usualmente retratado como un héroe. Sin embargo, aquí el cineasta filipino se aleja de la épica tradicional y del espectáculo explosivo para examinar el costo humano de esa aventura. ¿Cómo darle protagonismo a las heridas que dejó el colonialismo a su paso? Durante siglos, el nombre de Fernando de Magallanes ha ocupado un lugar privilegiado en los relatos de exploración y de la expansión del mundo. Pero el llamado descubrimiento de nuevos territorios suele conducir a la destrucción y a la explotación de sus habitantes. En Magallanes, Lav Díaz sigue la trayectoria del navegante portugués desde las campañas militares en Malaca hasta la expedición que emprendió bajo la corona española a lo que hoy es Filipinas. Pero el cineasta no está interesado en celebrar los heroísmos de su explorador. Su Magallanes es un conquistador sin gloria, un hombre de cuerpo maltratado y alma intoxicada, con una visión del mundo que se va desintegrando y lo va desintegrando a medida que pasa el tiempo. La película, por tanto, privilegia la observación por encima de la acción. Las batallas rara vez aparecen, pero en cambio vemos sus consecuencias. En planos largos que recuerdan a pinturas renacentistas, vemos la devastación. Y aunque Magallanes, como protagonista, está al centro del relato, la película toma la perspectiva de los pueblos nativos. El océano es una amenaza, la tierra un hogar profanado, y el conquistador es un cuerpo extraño que trae consigo la muerte.
Filmada entre Filipinas, Portugal y España, Magallanes es una obra ambiciosa que desmonta las narrativas heroicas sobre la exploración y la colonización. Una invitación a cuestionar las grandes conquistas que siguen seduciendo a más de unos cuantos. Todos vós agis à semelhança da vossa ganância. Estamos a matar tantas pessoas em nome da coroa e de Deus. Isso é muito errado, muito errado.